Hoy en nuestro podcast me acompaña el licenciado en Psicología Níscar Campos, la abogada y profesora Yasmari Ferrer y el pastor Alexander Martínez. ¿Buscas estabilidad y armonía en tu familia? Descubre Familia en Equilibrio, el podcast donde conseguirás las herramientas y consejos para fortalecer los lazos familiares. Bienvenidos a un espacio dedicado al bienestar de tu hogar. ¿Alguna vez se han levantado con el pie izquierdo? Oye, sí, a veces pasa. No hay nada perfecto en este mundo. Momentos buenos, momentos no tan buenos. Y cuando uno se levanta con el pie izquierdo en la mañana, oye, no es fácil, ¿oíste? Porque en mi experiencia, me acuesto la noche anterior cargado de preocupaciones, que es el trabajo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y el día siguiente, cuando me levanto, ya estoy ya pensando qué voy a hacer y cómo lo voy a enfrentar. Pero he aprendido a saber cómo tomar la actitud correcta, ¿no? Y no permitir que ese estrés, ¿verdad?, que se puede convertir en un problema para mí durante el día, me lleve entonces a perder el enfoque principal. Porque si yo no me controlo y no sé gestionar mis emociones para enfrentar ese estrés, entonces no solamente voy a dañar mi propia salud emocional, sino que también voy a dañar, tú sabes, mis relaciones con las demás personas. Incluyendo la familia. ¿Sabes que una vez vi un video que me llamó mucho la atención de una madre que estaba viendo cómo sus hijos estaban comiendo y de repente el niño se le cae uno de los jugos arriba de la mesa, y ese día esa mujer que se había amanecido muy bien se molestó y empezó a maltratar a sus hijos por el estrés. El padre que iba saliendo, que iba a llevar a los niños a la escuela, al la mamá pelear con los niños, se atrasó en el momento de que ellos pudieran salir y se molestó él porque llegó tarde al trabajo. Y su molestia hizo que maltratara a su subordinado porque era jefe de un trabajo. Y entonces el estrés de la madre, por algo que ocurrió de manera, sencilla, generó estrés en los niños, generó estrés en el esposo, y el esposo le generó estrés a otras personas que probablemente también en su casa hayan sido también factores de estrés a sus propias familias. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de lo que hacemos, porque lo que hacemos repercute en los demás. Por eso es importante saber que pararnos con el pie izquierdo no trae buenos resultados en este sentido. Entonces, ¿cómo hacemos? Si nos paramos con el pie izquierdo, ¿cómo hacemos para estar mejor? Es tremenda pregunta. Por lo menos a mí me ha pasado que cuando me he levantado con el pie izquierdo, por problemas también, pensando desde el día anterior en cosas que tenía que hacer ese día, me levanté ese día preocupado, estresado, y entonces pienso, vamos a hacer una pausa un momento. Una pausa, voy, en mi caso, primero lo que hago es eso, hacer una pausa, digo, ya va, esto que me está estresando va a suceder, porque es algo que tengo que hacer ahorita, esto va a suceder, pero la clave para que salga bien es que yo lo afronte de la manera correcta, y para afrontarlo de la manera correcta necesito estar tranquilo. ¿Qué me da tranquilidad? En mi caso, la oración, hablar con Dios, leer un capítulo de la Biblia, escuchar una matutina. En otras palabras, mi devocional matutino. Realizo eso en la mañana, y entonces, por muy difícil que yo piense que va a ser mi día, esa sensación de ansiedad o esa sensación de estrés se disminuye muchísimo a un nivel que yo puedo manejar, con el que puedo lidiar, y entonces salgo de mi casa tranquilo y bueno, lo que tenía que hacer ahorita, vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Ese ámbito es muy personal, pero en el ámbito espiritual familiar, ¿cómo podemos enfrentar el estrés? Es tremendo, excelente pregunta. Por eso es importante los padres, ¿no? Los padres juegan un rol importante. ¿Por qué? Porque si nosotros como padres nos levantamos temprano, como dijo el compañero, y tenemos ese encuentro con Dios, recibiremos herramientas espirituales. Por eso los padres somos los primeros que tenemos que buscar la presencia de Dios a través de la oración, a través del estudio, y luego reunir a la familia. Mira, el culto familiar es clave. Es clave porque allí prepara a la familia para los desafíos del día a día. Porque todo ser humano en el día van a enfrentar su propio desafío. Van a enfrentar su grado de estrés, de ansiedad. Pero si tenemos esa herramienta espiritual, considero que le estaremos dando... ¿Podemos superarlo? Claro que sí, lo podemos superar en este sentido. Estamos hablando mucho acerca de esas dos palabras, ¿verdad? La ansiedad y el estrés. Pero, ¿qué relación tienen esas palabras? ¿Qué es lo que significan? ¿Qué es el impacto que esas dos palabras generan en nuestra vida y en nuestra familia? ¿Alguna vez te has preocupado por lo que va a suceder mañana? Todos los días me preocupo por lo que va a suceder mañana. Todos los días experimentas ansiedad. Porque resulta que la ansiedad
es una preocupación excesiva por cosas que van a suceder más adelante y son cosas por las cuales no tienes ningún control, pero te preocupas por ellas igual, porque bueno, ¿qué pasa si mañana llueve y se va el agua en la casa? Es irónico, ¿no? Porque está cayendo agua y te quedas sin agua en tu casa, pero ¿qué pasa si mañana que tengo que salir temprano para el trabajo? ¿Qué pasa si sucede eso? No es mañana, ni siquiera está lloviendo hoy, por ejemplo, pero tú ya estás pensando en esa posibilidad, entonces ya estás experimentando ansiedad. Esa ansiedad te lleva a que durante ese momento tus niveles de estrés suban porque, bueno, estás preparándote para enfrentar un problema que probablemente nunca llegue a suceder, pero la ansiedad hace eso. Una preocupación excesiva por lo que tienes en el futuro, por lo que pueda suceder y pues necesitas encontrar la manera de entender que pues, no lo vas a controlar. No puedes controlar lo que va a pasar mañana. ¿Puedes controlar que llueva mañana? No. ¿Puedes controlar que se vaya el agua mañana? No puedes. Pero lo que sí puedes hacer es pensar, bueno, si eso sucede mañana, mañana lo vamos a resolver. Hoy tengo otras cosas que hacer, vamos a concentrarnos en esas. Claro, porque el estrés muchas veces, en este caso, tiene que ver más con el presente, ¿no? Y como dijo el psicólogo, la ansiedad tiene que ver mucho con el futuro. La gente se preocupa por lo que va a pasar en el futuro. No, pero tienes que vivir tu día a día. En este sentido, el estrés es también, la persona que sufre de estrés, en este caso, va a enfrentar desafíos externos. Por ejemplo, de repente tienes que ir al trabajo y entonces en el trabajo tú tienes que presentar un proyecto. Eso te va a generar estrés. Y ese estrés tiene que ver con las emociones, ¿no? Entonces te vas a preocupar, va a salir bien, no va a salir bien, pero después que tú llegas y haces el proyecto de la mejor manera posible, ya entonces el estrés es algo de momento, pasajero, pero es necesario para poder entonces prepararte y ansiedad afrontar y esa estrés situación. es una lucha entre nosotros mismos. Mencionaba hace un rato, porque siento que la ansiedad y el estrés van de la mano, son como hermanos. Sí. Es que, de hecho, en el ejemplo que tenía ahorita el pastor de que tengas que presentar un proyecto en el trabajo, el día de que vas a presentar el proyecto, no sientes ansiedad, sientes estrés porque estás en ese momento. Pero todos los días previos, en los que te estabas preparando, armando las diapositivas, pensando en lo que ibas a decir, lo que estás experimentando es ansiedad. Porque te estás preparando para lo que viene más adelante. En lo que eso llegó, entonces vas a experimentar estrés. Pero definitivamente ambas van, por así decirlo, de la mano. Usted mencionó que el estrés es momentáneo, sube el pico y baja el estrés. Lo que pasa es que en la generación en la que vivimos, eso momentáneo se convierte como una especie de cumbre, porque siempre salimos de un proyecto, instantáneamente nos metemos en otro. Y en nuestra familia, cuando somos padres, entonces ocurre que nos metemos en nuestros proyectos y en los proyectos de nuestros hijos, en los proyectos de nuestros esposos, y todo eso se acumula y empezamos a vivir entonces un estrés continuado que genera también muchísima ansiedad. Lo que me llama la atención es que la misma Biblia dice, si la ansiedad es el temor al futuro, Dios tiene la respuesta para esa ansiedad. ¿Y cuál será esa respuesta, pastor? Claro, la respuesta claramente lo dijo el salmista David y también lo dijo el apóstol Pedro. Echen vuestra ansiedad en quién, es Jesucristo. O sea, Jesucristo es la persona que nos entiende, que nos comprende. Y es por eso que siempre se recomienda a toda familia, para durar, como dice el título, la familia en equilibrio, hay que colocar a Dios en primer lugar. Dice la Biblia en Mateo 6:33, va a buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Pero también dice San Juan 14:1, entonces turbe vuestro corazón. El mismo Jesús nos recomienda, mire, estén tranquilos, dejen sus cargas en mis manos y yo voy a entonces darles las herramientas espirituales que ustedes necesitan para poder enfrentar la enfermedad, la presión, los desafíos del día a día. Y si comenzamos nuestra mañana con la dirección del Señor, el resto del día será de gran bendición para todos. Es necesario entonces incluir a Dios en nuestra familia. Es decir, somos una familia de 3 en nuestro caso, nosotros somos esposos, somos una familia de 2, no, nosotros 2 y nuestro hijo, deberíamos entonces ser de 4. Ahí sí, en la perra. Necesitamos entonces... Excelente, sí, parte de la familia. Sí, también, y genera muchísimo estrés. Genera muchísimo estrés. Parte de la familia. Que genera estrés, que sí, un montón de cosas. Pero sí, entonces es importante incluir a Dios en nuestra rutina y en nuestra vida. En las mañanas y también a lo largo del día. ¿Cómo se ve reflejado la ansiedad y el estrés en los niños? ¿Cómo ellos pueden a veces tener opciones para disminuir esto?
y a veces nosotros como adultos no podemos controlarlo. Yo pienso que el estrés en los niños se puede ver de dos maneras. Primero, cuando es un estrés generado interno por las situaciones que le pasan a los niños, o sea, situaciones que le va a pasar a todos los niños y que es bueno que dejemos como padres que le pasen, porque si nosotros no enseñamos a los niños a gestionar el nivel de estrés a su edad, cuando crezcan van a ser adultos que no van a saber gestionar sus emociones ni el estrés. ¿Y cómo se puede llevar esto? Con problemas en la escuela, con problemas con sus tareas, con problemas con nosotros mismos cuando se frustran tratando de comunicarse con nosotros y con problemas con sus pares, con sus amiguitos. Pero también está el estrés externo, que es cuando nosotros como adultos no sabemos gestionar nuestro estrés y le derivamos ese estrés al niño, sí, con nuestras discusiones, con nuestras peleas, porque nosotros mismos no sabemos afrontar nuestras preocupaciones y se las derivamos a él. Y es ahí, como padre, tenemos la responsabilidad de necesitamos gestionar, necesitamos saber dejar nuestras cargas del día al día para que no le pasemos esa herencia de llevar mal la ansiedad y el estrés a nuestros pequeñitos, sino más bien enseñarles bastantes técnicas, como las técnicas espirituales y emocionales, para que ellos puedan afrontar las situaciones difíciles. ¿Saben que hay algunas técnicas? Bueno, hay una técnica en particular que me gusta poner en práctica. Por ejemplo, me estoy levantando y sé que ese día va a estar fuerte y me siento un poco ansioso. Aparte de orar, de encontrarme con el Señor y todo esto, también me gusta la respiración, ¿sí? Permanecer un minuto por lo menos acostado, tranquilo, inhalar, mantener el aire o retener el aire, luego exhalarlo 10 veces. Eso me ayuda a relajarme un poco. Y también es recomendable hacerlo antes de dormir, porque podemos pasar un día muy lleno de estrés, lleno de preocupaciones, lleno de actividades. ¿Saben que a veces uno dice, no, es que a mí me encanta trabajar? Y a veces tu trabajo te lleva de un lugar a otro, un lugar a otro, un lugar a otro. Y por mucho que te guste ese trabajo, por mucho que te guste ese estilo de vida, igual te estresa. Igual tu cuerpo se siente estresado, se cansa, se agota. Entonces cuando llegas a casa, puedes antes de dormir, acostarte, no a dormir, sino acostarte a inhalar, exhalar, inhalar, mantener el aire, luego exhalarlo. Y de esa forma te va a ayudar a tranquilizarte, a calmarte, tu ritmo cardíaco se relaja un poco y entonces de esa manera, si tienes dificultades para dormir, eso te va a ayudar a que puedas descansar más rápido. En mi caso, que yo también he vivido eso, le añado eso, repetir un versículo bíblico cuando hago mi respiración. Bueno, definitivamente desde la parte espiritual recomendamos a toda la familia, ¿verdad? Para mantener ese equilibrio. Sí se puede enfrentar la ansiedad y el estrés. ¿De qué manera? Buscando la presencia de Dios. ¿Cómo la busco? En oración, estudiando la palabra de Dios, el culto familiar es sumamente importante. Y de esta manera, cuando tenemos las herramientas espirituales y fortalecemos la dimensión espiritual, se va a conectar con lo emocional, con lo físico, y de esa manera la familia será una familia equilibrada en el nombre de Jesús. Así es. Cuando Dios es el centro de nuestra familia, de nuestra vida, podemos encontrar un equilibrio familiar y podemos enfrentar la ansiedad y el estrés. Muchas gracias, Nilka, Yadmari, Pastor Alexander, por acompañarnos en este podcast donde a través de las experiencias personales, recomendaciones y consejos de cómo enfrentar la ansiedad y el estrés, podemos encontrar de igual manera una familia en equilibrio.